Vamos a empezar con los problemas del seminario. Y, bueno, entonces, en este primero me dicen, existe una función con derivada continua, f, definida en todos los reales, tal que para cada x en R se tienen estas condiciones, ¿verdad? F de x es positivo, el cual casi que, ¿verdad?, está dado porque sabemos que la función está, las imágenes deberían de pertenecer a este codominio, pero además se cumple que la derivada de f de x es f compuesto con f. Entonces la pregunta es, ¿existirá una función? ¿Sí? Y bueno, cuando uno ve este problema, uno dice, bueno, tengo dos posibilidades, ¿verdad?, para atacarlo. Uno es tratar de encontrar una función particular que cumpla. Si uno tiene, pues, suerte y la encuentra, pues perfecto. Pero uno tal vez debería empezar diciendo, bueno, seguramente no existe. ¿Sí? Y entonces uno, pues, piensa utilizar contradicción, ¿verdad? Entonces, por contradicción, supongamos que sí existe. Supongo que la respuesta es sí. Entonces sabemos que existe una función definida de esta manera que cumple estas condiciones. Y entonces la idea va a ser, pues, de alguna forma llegar a alguna contradicción, ¿verdad?, con los datos que nos dan, con las hipótesis que tenemos, para poder decir, no, mira, realmente esta función no existe. ¿Okay? Y sobre todo, ¿verdad?, porque esta noción de que la derivada tiene que ser f compuesto con f no es como que muy natural de entender. ¿Okay? Pero entonces, bueno, ¿qué ocurre? Por hipótesis, no tenemos muchas hipótesis, ¿verdad? Tenemos esas dos. Pero bueno, por hipótesis la derivada es f compuesto con f. ¿Okay? Pero además sabemos que siempre que tome un número real, pues su imagen va a ser mayor que cero. Entonces, sin importar lo que yo tengo aquí adentro, ¿verdad?, no importa que sea composición, es f de algún número, que ese número pues estará en el ámbito de f, no importa. Pero f de cualquier cosa siempre va a ser positivo. ¿Okay? Entonces, esto en particular lo que me dice es, de las propiedades que mencionamos antes, si la derivada es positiva, entonces la función f es estrictamente creciente en todo su dominio. ¿Okay? Y va a ser estrictamente creciente en todo su dominio porque esta última expresión que puse aquí, ¿verdad?, es válida para todo x en R. ¿Okay? Entonces, eso a mí ya me da un poquito de información, ¿verdad?, sobre la función. Y bueno, esta función es creciente. Bien, entonces, el otro tema es que, bueno, ¿qué ahora me dice a mí el hecho de que sea creciente? Pues básicamente, si yo tengo dos valores, bueno, pongo aquí la definición de ser creciente, nada más para recordar que ya lo utilizamos antes. Pero si yo tengo dos preimágenes, una mayor que la otra, entonces necesariamente la imagen de la mayor preimagen es mayor. Bueno, eso es esencialmente ser creciente. Y, y entonces yo digo, bueno, ¿de dónde puedo valerme para utilizar esa definición? Pues precisamente la hipótesis que me dan, ¿verdad?, es que f de x es mayor que 0. Entonces, si f de x es mayor que 0, y al ser creciente, cuando yo tomo la imagen de f de x, pues esto va a ser mayor que la imagen de 0. Por ahí como que vamos poniendo todas las hipótesis en orden. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto se cumple, ¿verdad? Para ponerlo, esto es válido, ¿verdad?, para todo x en el dominio. Pero ¿qué pasa? Por hipótesis, esto que tengo en la izquierda es precisamente la derivada de x. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, no solamente la derivada es positiva, que fue lo que dijimos aquí, la derivada es mayor que 0, sino más aún, la derivada siempre es más grande que f, que una cierta constante f de 0, que necesariamente estrictamente es positivo. ¿Okay? ¿Verdad? Que es algo mucho más fuerte. ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces, aquí es donde vamos a invocar el teorema del valor intermedio. ¿Okay? Entonces, por el teorema del valor intermedio,
yo sé que existen un c entre 0 y x que cumple que la derivada en c va a ser f de x menos f de 0 entre x menos 0. Pero ¿qué pasa? Sabemos que como c es un número real, ¿verdad? Para todo número real, la derivada siempre es más grande que f de 0. Entonces, toda esta expresión va a ser más grande que f de 0. Y entonces, esto lo podemos reescribir dependiendo. Ok, pero antes tenemos que tener aquí un pequeño cuidado, ¿verdad? Del signo de la x. Lo que tengo en mente es de alguna forma multiplicar a cada lado por x. Pero entonces ahí vamos a tener que hacer un par de casos, porque la desigualdad puede cambiar o no. Entonces, el caso que nos va a interesar, yo podría pensar, ¿qué pasa si x es positivo? Pero voy a brincarme eso. Okay, si x es negativo, entonces esta desigualdad lo que me dice es que f de x menos f de 0 es más pequeño que x por f de 0. Y de nuevo, ¿por qué? Porque esta x al ser negativa, cuando multiplico por x a cada lado, esta desigualdad se invierte. Y entonces lo que tenemos esencialmente es que f de x es más pequeño, pasando el f de 0 a sumar, y me va a quedar 1 más x por f de 0. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué ocurre? De alguna forma aquí ya estoy acotando la función. Estoy diciendo la función f es más pequeño que algo. ¿Okay? Y de hecho es más pequeña que una función lineal. Entonces aquí uno dice, ah, mira, pero qué raro. ¿Qué pasa si particularmente yo restringo un poquito más? Si x es menor o igual que menos 1. Entonces, si x es menor o igual a menos 1, entonces, voy a marcarlo aquí con otro color, este factor lineal va a ser negativo. F de 0 sabemos que es positiva porque la función siempre tomaba valores positivos. Y entonces, en particular, lo que me dice esta última desigualdad es que f de x necesariamente toma valor, va a ser negativo cuando estoy en esta parte del dominio. Pero esto es una contradicción, lo cual contradice el hecho que me decía que f de x es mayor que 0 para todo x en R. Entonces, como llegamos a una contradicción, la respuesta no, tal función no puede existir.